So we just left the terminal. We got our tickets for tomorrow for Villa de Leyva. And so tomorrow morning around 9 o'clock, we're going to have to be heading on out. And we're going to come on over here to the terminal, head on up to Villa de Leyva. Pues mañana a las 10. Muchas gracias. We're just waiting for the takeoff for the trip, so we'll hopefully be to Villa de Leyva pretty soon. Villa de Leyva. We came out to the directions that they had for the Airbnb, and apparently they're not here, and the guy said that the directions must be bad. He's supposedly coming by to pick us up, so we'll wait and see. Hopefully somebody shows up. Not feeling very comfortable with this Airbnb right now. So after a bunch of stress, and the last part you saw, the address was wrong. We got a hold of the person. He actually did come by and get us. The address wasn't very far off, but it was off enough that we were lost and pretty frustrated. But we finally did make it to the Airbnb, so I'm just going to show you around the Airbnb a little bit, and then we'll continue on into town to get something for supper. So here we go. Hey pooches, how you guys doing? So they got like 5 dogs here. So if you do have extreme allergies to dogs, this might not be the best option, but they do have them closed off, so as long as you're not deadly allergic to dogs, you're fine. They do have a place out here to sit down. Well, here's inside. They have a really nice living room here. On the publication they did on Airbnb, they said that they have a kitchen, they have a fridge, they have all this stuff. They actually don't mean to offer that stuff. There was confusions. This is actually like their personal kitchen, but since they said that it was on there, they're actually letting us use it. Here they have their fridge, and then over here, you walk through into the cooking area. There's the stove, the sink. All you really need for a vacation time. So that's pretty much all. I'll show you the room in just a minute. Like I said, this Airbnb is actually a good Airbnb. The biggest problem we have had is just the confusions that they have stuff on Airbnb website which they actually don't have here, and that
the directions actually are wrong. Like, I actually checked, and it's not that there's a problem with the Google Maps. There's actually wrong directions on there. But as soon as I get that stuff organized and sorted out, it's actually not a bad Airbnb at all. It's a very nice couple that run it. The guy was very, very friendly and very helpful. So now let's go see the bedroom. And here's the bedroom. In the bedroom, you got the TV. You got a Blu-ray player. Sorry, it's a little bit of a disaster. We actually have brought all our stuff in and set up. And they got a bunch of Blu-rays here. And also, when you come, they do have coffee, water, and some snacks. You have your little stand. They have plenty of outlets to be able to plug everything in. The bed, I would say, is maybe like a semi-double. It's not quite a full double, but. And then, of course, I have a place for all your clothes. We're storing some of our foods here. And the nice thing is you do have your own private bathroom. Okay, sorry. So you have your own private bathroom here. And the shower is actually a pretty good size. 2 people can fit in it pretty easily. It's a pretty nice size shower. And the sink and mirror. Whatever you want. So, now that you've seen the house, here is looking out into the patio. And now that you've seen the room, we're going to head on out and get something for supper. Alright, so now we're here in Villa de Leyva, and we're just hanging out to grab something to eat, so we'll just show you a little bit of the town. Yeah, so we got an Airbnb here, but it might actually be worth looking around and seeing what hotels there are and what prices there are. A lot of the prices I saw were pretty high, but it might be worth checking a little bit more and calling around. Like, we got our place for about like $20 a night for us both, which isn't bad. And the Airbnb actually looks pretty nice. There was a lot of confusion. The information that they have there actually isn't the right information, and the address wasn't the right address. But the pictures were the same, so that was a good thing. But it would be worth checking around and seeing what other types of hotels there are and what prices you can find here. Ay, con la comida. ¿Qué es eso? Ah, pizzería. So we're just going to be looking around right now. We're just trying to find something to eat for supper. Well, I guess kind of a lupper, because we didn't have lunch today. So we're trying to find something to eat right now. It's about like 4 o'clock. Yeah, it's like 4:30. So we're just trying to find something to eat to fill up. So we'll, I guess, show you guys a bit of the restaurants here and see what we decided to eat. Aquí es muy linda.
No pasamos esos antes, ¿verdad? Porque yo solo vi como uno. ¿Mm? Pero aquí caminamos cuando venimos buscando la casa. Ay. Pollo. ¿Qué es eso? Carnes. Ah, solo carnicería. Ah, ese es el de uno, mira. ¡Ay! Si no veo bien. No, ahora. Ay, mira que pisarme. Sí, porque como es la fachada. So here's the De Uno market where you can get food and stuff, but it doesn't even look like a normal De Uno. So you have to be really pendiente of what the wording is. Y aquí como en droguería. Sí, es un centro comercial. ¿Eso es un centro comercial? No parece. Pero el señor ahí comiendo. Sí, como varias cositas chiquitas. Vamos a bajar más. Seguir, cruzar. No confío que nadie está viniendo. Ah, una panadería. Ah, qué mercado. No, bueno, eso también es tan pequeño que si no estás pendiente, no vas a saber que es un terminal. Here's the bus station where we came in. Very tiny little bus station, but it's also a very tiny little town, so. Eso tiene. Ay, ven este perito. Oh. Piernas largas. Ah, paga todo para todo. Oh. Para acá. ¿Qué? Ahora quién sabe qué. ¿Es qué? A esta hora quién sabe si hay. Ah, santanderiano. Salud especial del centro. Almuerzo se fue.
¿Qué tú quieres? Yo no sé qué tú quieres. Tú quieres pollo, ¿verdad? No sé, o sea, yo quiero algo. Comida. ¿Dónde está este restaurante de hamburguesas que vimos? Ay, no. Este hamburguesa pareció bien, pero yo no sé dónde están. Oh, wow, ellos tienen una tienda de fotográfico. ¿Quieres entrar a ver? Sí, vamos. ¿Tú tienes mucha hambre? Vamos a ver porque... Puedes entrar y ver. Una foto. Ah, voy del otro lado. Hey. And here's the ara. Vamos a cruzar para que puedan ver un poquito mejor. Normally it's like orange and yellow and all that, really colorful, but they're trying to keep with the theme of this town. Ah, me gusta. Las cosas que tienes lámparas. It's like a tourist office. Tourism office, whatever you would call it. Basically, so you can kind of see a bunch of the different stuff that you can do here in this area. Uncoa. Sí, sí. ¿Dónde tú crees para comida? Of course. Un toto. Ah, see. So they have a lot of the stores that you can actually find in other towns, like bigger cities and stuff. But just they all kind of look more like olden day things. Ah, sí. De las ruanas y eso. Also, like in the video when we were in, ¿dónde estamos? ¿Paipa? No, no. In Nobsa. They also have like a store where you can buy like the ruanas. ¿Y qué es eso? Casa museo. Ah, sí, yo vi, hay muchos museos así aquí. Que podemos... De 10 a 3. Sí, pero para mañana. Sí. Pero algunos son gratis y otros son como muy económicos, como 3, 5 mil la entrada. Villa pollo, pollo a la brasa, platos a la carta. Uy, Dios mío. ¿Qué? No. Ah, bombón, el que se llama la... Sí. Pero también parece que ellos tienen pizza y eso también. Parece que queremos comer pizza o algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Quieres entrar y ver? Sí, podemos entrar y ver qué hay. ¿Dónde piensas que decía, amigo? Aquí tienen pizza. O queremos ver más, porque yo creo que es más como de dulces. O no sé. ¿Qué? Pizza. No sé qué tú quieres. Sí, pero vamos a ver. Yo creo que ya la tienen preparada en el momento. O preferamos otra cosa. ¿Quieres entrar y verlo de la pizza? Sí, podemos. Alright, so we're gonna just come in here and just see what they have for supper. Or lunch. Or supper. So, we'll see what we can find. Bueno, ¿qué tienen para como cena o algo así? Estas son todas nuestras pizzas. ¿Qué pasa con ellas? Ellas son horneadas en un horno de piedra, la masa se deja madurar por 72 horas y al momento de que se vaya a hacer la pizza se palmotea. ¿Qué quiere decir eso? Que la pizza al momento de que salga del horno va a quedar mucho más crujiente y más deliciosa. ¿Vale? Tenemos estos tipos de sabores, si vean, pueden ser para 100. Aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Solamente en una pizza personal vienen 4 porciones. Ah, ok. Entonces, ¿qué dos personalmente? ¿Qué es eso que seguí buscando un poquito? No sé, tú me dices que quieres. ¿Ya? No sé. La verdad se las recomiendo, quizás con un vino caliente o alguna cervecita, caería muy bien con la pizza. Sí, sí, sí. Si puedes comer un poquito más después de que se quede. Gracias. ¿Qué? Alright, so we're gonna see what else there is because they were kind of small pizzas and they were about the price of a regular sized pizza, but we'll see. ¿Cómo se llama? El juti bueno. Who's the ah, sí. Ya vale. Ay, Ay, no, tomaron foto el otro día.
Pero me gustan también las calles aquí. Sí. Y las ventanas con las rejas, ¿verdad? Con la madera y todo eso. Colonial. Sí. But they do a really good job here of having it all like a colonial style. Este yo lo vi. ¿Es una qué? Ah, la galleta. Eso es donde él dijo que siempre hay una fila. Here's another place where you can get mijo lojas. ¿Qué? Ah, sí. Pero no hay tanta fila para lo de la... ¿De la galleta? Sí. ¿Pero eso es de comida también o solo No, de...? solo dulce. Ah, ok. No, solo que estoy viendo que no hay tanta fila. Ay, un raspado, ¿no? Un raspado. Ah, mañana. Espectacular aquí. Sí. Eso es una foto que yo quería tomar con Sí. el trípode. Tienen en 1900 otra vez. So here's the plaza here in Villa de Leyva. It's basically it's pretty well known for being like one of the bigger ones. ¿Qué está aquí? ¿Para comer? Ah, gracias. Y aquí... ¿Qué? ¿Aquellos eran café o solo por hoy? No sé. ¿Qué? ¿Qué? Mira con cuidado aquí porque... Hola. Hola, con estos zapatos me resbaló mucho. Ah. Yo creo que no hay algo más para comer aquí. Pero sí que podemos caminar eso para ver. Pero para mí parece que no hay algo más para comer, no hay restaurantes. So, Mira, Indian. regalo de Oh, aniversario. okay, that's what Maria wants for her anniversary gift. Aquí yo alquilé una y me fui por allá para el pueblo. Y son mi talla, 39. Ay. No, pero yo creo que es un otro tipo de 39, no cabe. ¿Los chocolates? And right now we're at the chocolate factory. But I won't record, I guess there's people there. I didn't want to necessarily record people, I was just trying to show you in the factory. ¿Es de la misma? Sí. La nariz. Aquí hay un otro de pizza. 9.000 cualquier sabor. Vamos a ver si ellos tienen uno grande de solo pepperoni. Eso es que quiero. Uno grande de solo pepperoni y queso. Bueno, si ves aquí pizzería, tienen pizza con pepperoni, solo pepperoni. ¿Y cuánto cuesta para uno grande? Mira, tengo su tamaño grande, ven 8 porciones en 38. 38. Es su tamaño, está bien. Ah, no, es uno de 1 metro. Se me gana. Sí, como que... Va a tener 40 centímetros. Ah, no, eso está bien. ¿Y cuánto cuesta para uno así, solo con queso y pepperoni? Sí, dale 38. 38. Sí, sí. Vamos a comer aquí. Sí, porque el otro solo tenía como un pepperoni mezclado con otras cosas. Alright, so we're gonna eat here. Whatever it's called. Bueno, por ahora solo la pizza y la bebida. ¿Y qué tienen para tomar? Tengo Coca-Cola, fruterada, tengo botellas de agua. ¿El Coca-Cola es de como uno de 2 litros o son de cómo es? De 400 mililitros. La pequeña. ¿No tienes el litro y medio? También tengo litro y medio. Ah, uno de litro y medio con 2 vasos, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Alright, so we actually did find a place where we can get a pizza. I actually don't know what it's called. I don't see any names. But we can get a large pizza with pepperoni and cheese for about 38,000, which is like about $10. I tengo miedo.
Eso está haciendo mucho ruido. And I'll spin around so you guys can see. ¿Dónde quieres? Here's their little sitting area upstairs. Kind of cool. Over here you can look outside. There's no glass, so. Over on the other window there is glass, but I'll just show you guys outside quick. ¿Qué? ¿Para allá? ¿Es una calle? Sí, es una calle. This is where we ate right now. There's Maria taking a picture of something. Ah, the chocolate factory. ¿Queremos ir ahí ahorita para ver? ¿Queremos ir a ver? Podemos por lo menos ver y podemos regresar otro día también. Alright, here is the chocolate. ¿Es la fábrica de chocolate o el museo? Okay, the Museum of Chocolate. This is where my mom's gonna be jealous that she's not with us. Mi mamá encanta el chocolate. Buenas cosas. ¿Les ubico una mesita para los dos? De chocolate o salón de once especial. Para sus compras. Ah, ok, gracias. ¿Eso son como ping pong o qué? Estos son... ¿De maní o qué? Tiene café, almendra, uva, uchuva cubiertos de chocolate de un solo sabor. Ah, ok. No desean todos los sabores en una bolsa como es. Acá vienen los 4 sabores. Ah, ok. Ustedes no están haciendo los tours nada de eso ahorita, ¿verdad? Señor, Los tours de chocolate no están haciendo ahorita, en ¿verdad? el momento el museo está en remodelación. Tenemos lo que es nuestra tienda y boutique y nuestro salón de once, pero si desean ver cómo es el procedimiento de algunos productos, acá está nuestra escena de procedimientos, que están al final el trono del rey y la reina de chocolate, y ahí ven cómo hacen el chocolate. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí. Ay, las tazas son muy lindas, me gusta. Mira, esta es dorada. Ah, sí. Rosada, aquí es así como transparente. No, yo prefiero como el amarillo o algo así. Ay, es como uno de cerveza. So, yeah, right now we're just going through the chocolate museum. Y también para hidratar la piel. Es muy buena, muy barata para los que No, eso no es verdad. Mi amor, mi amor, mi amor. Yo pensé que eso era verdad. Yo, wow, son grandes. Yo vi para allá, yo me asusté. ¿Qué? No, yo venía bajando y volteé yo. ¿Quién es él? Ah. And here's how they make the chocolate. In the chocolate factory. Willy Wonka's chocolate factory. No. Okay, no, it's not Willy Wonka's. So like they normally actually have tours and everything, but right now she said that the factory is actually under remodeling, so they actually aren't doing the tours right now. But normally they actually have tours. Sí, es porque están haciendo remodelación, no es como... No, yo pensé que era por la corona. ¿Y hay algo más acá o...?
¿Qué está ahí? ¿Eso sigue o no? Una entrada, pero está cerrada. Ah, ok. Seguro es para el restaurante. Seguro está cerrado por ahora. ¿Pero dónde vas, mi amor? ¿Queremos comprar algo ahorita o en otro día o qué? ¿Qué? ¿Quieres comprar algo ahorita? ¿Podemos comprarlo? Sí, sí, vamos a ver cuánto cuesta. Mira esa torta. De Jurassic Park. No vi la novia. Sí, adentro hay que para café y eso. ¿Pero cómo llegas ahí? Ah, creo que estás por el otro lado. Sí, por allá. Uy, mira esas cosas. Pero no son croissant, ¿o qué es? Sí, porque mira, ve, ya está uno arriba y están cubiertos de chocolate. Mira, aquí tienen. Yo creo que están cubiertos, rellenos de chocolate, cubiertos de chocolate. Mira, está hecho de chocolate. Es porque aquí es también muy conocido por sus fósiles. Ah, Por eso tienen las cosas de dinosaurios aquí. Yo estaba pensando eso, ¿por qué hay de los dinosaurios? Pero sí es porque este pueblo está conocido para sus fósiles. Ahí están las colonias y todo. Claro, ¿verdad? sí, sí, es para tomarse fotos allí. Ah. Pero podemos regresar y tomar más fotos eso mañana. Yo solo quería por lo menos pasar para ver cómo es. Llévame gratis por compras superiores a 500.000 pesos. ¿Me llevan? Porque veré más de las cosas fósiles de aquí. Porque hay fósiles aquí. Ah, pero este es el hotel aquí también. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ay. Puedes, aquí te puedes. Gracias. ¿Para salir o para hacer enganche? Pues, ¿qué tal les pareció todo? Muy bien, gracias. Ah, sí. So we were just in the chocolate factory or museum. Un día tengo que venir a la But Miloja. yeah, we also have to come back for. ¿Qué es una miloja? Como una torta, ¿verdad? Something like a pastry that's called a miloja. My wife really likes them. But yeah, so like one thing here is this town is known for like their colonial thing, and they're also known because they actually have found lots of like not sure what the term is in English. Fossils from the creatures from the mud, from the beach, from the ocean. So that's why you saw a lot of stuff in there, like the dinosaurs and stuff. And also there's like a little park around here. We may go there if we have extra money this trip. Mira cómo es el cajero. La fachada. We may go there this trip or not. There's actually like a park, it's like Jurassic Park, but it's all plastic. So we'll see if we have time. So we actually just checked at a hotel right in front of the terminal, the bus station. So like if you do come, the one right in front of the bus station seems like a pretty nice place, and for a couple for one room, it's $60,000 a night, which is really affordable. So, okay? Ah, sí. Me falta el mejor y bueno, pero había un carro súper feo. Ah, pero vamos a estar afuera nosotros mañana. Vamos. Va a ser bueno para confirmar mañana a qué hora podemos entrar ahí el lunes. Espero que es más temprano que el Airbnb, porque eso es las 3. Para mí eso es muy tarde. Normalmente yo creo es como la 1. Si recuerdo correctamente. Tú sales a las 11 y puedes entrar a la 1. Ah, sí. Hay gente durmiendo. No.